La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com, inscrita en el Registro de Prestadores de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Sacúdete y ponte al día, porque lo de ayer ya pasó y lo de hoy también. Ya suena la alarma, pero no es el reloj. Es Juanfran Barberá con su mejor voz. Noticias, locura y un poco de verdad. Prepárate que vamos sin frenar. Mañana es tarde, lo sabes bien. Aquí no hay tiempo que perder. Con Juanfran al mando todo puede pasar. Ríe, piensa y vuelve a comenzar. Lo sabes bien. Aquí no hay tiempo que perder. Con Juanfran al mando todo puede pasar. Ríe, piensa y vuelve a comenzar. Opinión con estilo sin pedir perdón. Crónica salvaje desde el corazón. Sube el volumen, no te hagas el sordo. Tonto no es un programa, es un terremoto. Mañana es tarde, no esperes más. El futuro ya fue, lo ves pasar. Con Juanfran Barberá en la señal. Esto es lo real y lo brutal. Mañana es tarde, tenemos justo tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mañana es tarde. Hoy es 7 de julio. Pues eso, 1 de enero, 2 de febrero, San Fermín. Pero yo, en lugar de poner la canción del 7 de julio San Fermín, os quiero traer esto que hacen las chiribitas, las dolzainas, las dulzainas que dicen allí con tambores, el día del chupinazo, para que escuchéis la barbaridad que se produce en esa plaza del Ayuntamiento de Pamplona cuando lanzan el chupinazo y pasa esto. Vale, pues Fermines de la vida, Fermín Trujillo, muchas felicidades en el día de vuestros... Y Ferminas, que también las hay. Así que nada, así con una sonrisa y alegría comenzamos el Mañana es tarde de hoy, donde ya ha tenido lugar el primer encierro de San Fermines, donde, bueno, pues todo es algarabía, júbilo, donde en Valencia también hemos tenido un montón de fiesta durante el fin de semana y que va a seguir. Que ya sabéis que nos podéis seguir a través de Facebook, del Instagram, del canal oficial de YouTube, Radio Intereconomía Valencia, pestañita de en directo, y bueno, pues ahí nos podéis ver y escuchar. Para los rezagados y rezagadas, ya sabéis, iVoox, Spotify y pestañita podcast también en Radio Intereconomía Valencia, que además tenéis la versión pantallera, que digo yo, la versión cinematográfica y la versión radiofónica, las dos, para que no tengáis pérdida. Por supuesto, el vínculo directo con todos vosotras y vosotros a través del WhatsApp de la emisora 690 19 95 65. 690 19 95 65. Así que con todo eso tenemos un montón de cosas que contaros, pero como siempre, Atenea Sastre. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora mejor. Estás relajadita, ¿eh? Gracias. Gracias. A ti, mujer. ¿Tenemos mensajes? Ahora dice no. Por supuesto. Ah, vale. No, muy bien. Pedro no nos ha fallado. Hombre, Peter.
El Peter. Hello, Peter. Vamos a ver. Buenos días. Hola, Pedro. Yo 7 de julio hago 5 añitos con mi pareja Amparo. El fin de estuvimos en Elche con mucho calor para variar. Bueno, pues felicidades. Es que Pedro, con ese nombre tan bonito, Amparo, ¿qué quieres? 5 no. Vas a llegar a todos los que tú quieras. Bueno, y ella, claro. Habrá que preguntarle a ella también. Pero enhorabuena. ¿Algo más? Bueno, pues dándole la enhorabuena a Pedro Serna por esos 5 años hoy con su pareja, con Amparo, vamos con el editorial del día de hoy. Y es que la política no defrauda. Estamos de las mentiras hasta el gorro y más allá. Y es que, una vez más, la política española, concretamente la nuestra, la valenciana, ha pisado el barro, pero además con entusiasmo. Esta semana pasada, la sede del PSPB-PSOE en Valencia y al final de la calle del Hospital fue atacada con pintura, con bengalas, hemos podido ver, con espuma de extintor. Un hecho condenable, y desde aquí somos los primeros que lo condenamos desde cualquier ángulo democrático. No hay derecho. No hay derecho, las cosas como son. Pero lo verdaderamente alarmante no ha sido solo el ataque físico, sino el deterioro institucional que ha venido después. El cacareo. Antes de que se conociera autoría alguna, dirigentes del PSOE no dudaron en señalar al Partido Popular como autor intelectual de la agresión. Sin pruebas, sin investigación, sin respeto. Declaraciones totalmente incendiarias con nombres y apellidos lanzadas con la ligereza de quien cree que todo vale si sirve para arañar titulares, victimizarse o ganar votos. Entre otros, doña Pilar Bernabé. Hoy hemos sabido que el grupo antisistema Juventud Combativa del Frente Obrero, muy cerca de los ideales comunistas, ha reivindicado el ataque y ha publicado incluso un vídeo de la acción. Es decir, que el PSOE, el PSPB, se impegó una inventada mítica deliberadamente al acusar al PP. Y no se equivocó, ¿eh? No, que no se van a... O sea, se van a ir de rositas, pero es que no se han equivocado. Instrumentalizó un ataque real contra su sede para intentar erosionar a su adversario político, sabiendo que la imagen y el discurso pesan más que los hechos en la política que estamos actualmente habituados. Una política de espectáculo. ¿Hasta dónde vale estirar la mentira aquí en este país? ¿Quién va a parar esta deriva en la que el insulto sustituye al argumento y la sospecha se convierte en verdad oficial? ¿Os acordáis de las balas que iban en sobres? ¿Os acordáis de las bombas? Las inventadas, no las de verdad. Las de verdad ya las hemos sufrido, por desgracia. Esta no es una cuestión de simpatías políticas. Es cuestión de higiene democrática. Acusar sin pruebas también es una forma de violencia política. El PSOE, el PSPB, que tanto apela al respeto institucional, que tanto se mete con Mazón, criminal, asesino, eso sale de sus redes sociales, no me lo invento yo, debería ya en mayúsculas, pedir disculpas públicas al PP. Porque lo que ha hecho no es solo indecente, es profundamente irresponsable. Cuando se juega con la verdad, se alimenta el fuego de la polarización y se blanquea la violencia real. Y no olvidemos a los autores materiales del ataque. Un grupo antisistema radical, eso sí, todos con monopatines de estos de 600 pavos, el más barato. Que nada tiene que ver con los partidos institucionales y que opera en los márgenes de la política para sembrar caos, todos con su pasamontañas, todos de negro, etc, etc. Estos son los responsables directos del ataque. Pero la irresponsabilidad del PSPB-PSOE, al manipular políticamente el hecho, envenena el clima aún más, si ya de por sí está envenenado. ¿Quién será el siguiente acusado sin pruebas? ¿Qué otra sede será atacada mañana por alguien que se sienta impune? ¿Cuántas veces más se usará el miedo como herramienta de campaña? ¿Cuántas veces?
Y es que España necesita política con mayúsculas. Los valencianos necesitamos política con mayúsculas. No esta guerra de barro y trincheras que no deja espacio para el pensamiento, el respeto o el acuerdo. Hoy no solo ha sido atacada una sede del PSPB. Amigos, hoy también, señores del PSOE, han atacado la verdad. Mañana es tarde. Y vamos ya con las noticias a través de la web de las provincias y de nuestra web de referencia interdiario.es. Lasprovincias.es, el conductor que huyó tras causar un accidente en la CV35 en San Antonio de Benajever se entrega a la policía. Y es que las cámaras de un Tesla grabaron el accidente. La Guardia Civil le imputa 2 delitos contra la seguridad vial y 1 de lesiones por imprudencia grave. Una pareja apuñala a un vecino de Náquera para robarle el móvil y la cartera en su domicilio. Bolaños. Tras los testimonios contra Salazar, el número 4 del PSOE, que duró un día, lo nombró Pedro Sánchez y enseguida tuvo que dimitir. Pues el señor Bolaños realiza estas declaraciones. Tenemos que preguntarnos por qué las mujeres no han denunciado. Desarticulada en Valencia una red de venta de alquileres fraudulentos a extranjeros en situación irregular. Efectos secundarios de la Dana. Chiva retrasa la reapertura de la piscina al salir barro de las tuberías. Y ojo con el tráfico, porque estamos en el mes de julio y nos quedan 2 meses para empezar ya la aventura diaria. 2 horas de retenciones en Manuel de Falla tras un nuevo cierre de Pérez Galdós por la gran reforma. La clausura del tráfico en los números impares desde el río hasta la calle Cartagena genera pequeñas retenciones a primera hora en Tirso Molina que se agravan conforme avanza la mañana. Ha habido retrasos hasta de 1 hora de la gente en sus respectivos trabajos. En el interdiario.es, Feijóo, solo hay 2 opciones, Sánchez o yo, no hay más. Ayuso insta a Feijóo a devolver España a los españoles como en la transición. La abogada Mamen Peris ha participado en el Intercafé. La polarización, como comenta Mamen Peris, conlleva que se dependa de los partidos minoritarios y extremistas. Y Héctor González, director del periódico de aquí, Mazón, cumplirá su mandato hasta 2027. Estas son algunas de las noticias que podéis visitar en la web de lasprovincias.es, del Interdiario, nuestra web de referencia.es, y por supuesto podéis seguirlas a través de los boletines horarios de esta casa. Vamos ya con la canción del día. Como no podía ser de otra manera, no pueden faltar nuestros enanitos musiqueros. Este fin de semana hemos tenido Comité Federal del PSOE y Congreso Extraordinario del Partido Popular. Los dos han dado mucho de sí. Me parece brutal que el Partido Popular monte un congreso y enseguida el PSOE un comité federal para, pues eso, ¿no? El y tú más. Pero nuestros enanitos musiqueros, pues bueno, ellos son muy grandes y nos presentan la canción ¿Qué comité? ¿Qué congreso? Pues eso, ¿qué es lo que es? Se oyen gritos, que no cunda el pánico, cómplice el mito. El Comité Federal se ha reunido con más puñales que un cuadro torcido. Sánchez sonríe, controla el guión, mientras algunos sudan su sillón. Que si pactamos, que si no rompe, que en cada frase 3 contradicciones. ¿Qué comité, qué congreso? ¿Qué teatro tan travieso? Promete cambio, claman unidad y acaban a gritos en el mar de al lado. Progreso, otro túnel del expreso. Y entre aplausos y traiciones se reparten las butacas y las pensiones. En el Congreso del PP hay emoción, con discursos leídos con devoción.
Dejó al frente gestos severos y un PowerPoint con su modo sincero. Ayuso mira de reojo el atril, con cara de yo esto no me mil. Mientras algún varón del mapa rural sueña con ser trending topic nacional. Los unos se abrazan, pero con rencor. Los otros se cuadran. ¡Viva el orden, señor! ¡Viva el orden, señor! Promete futuro, pactos y razón, pero ya está pensando en la próxima traición. ¡Qué comité, qué congreso! España entera es suspenso. Se pelean por la patria y la verdad. Prueba y financiera juntos en el Blitz de Gran Vía. Con corbata, con bandera, con discurso, con tijera. Son artistas del disimulo, en el fondo son del mismo círculo. En el congreso del PP hay emoción, con discursos leídos con devoción. Prometen cambio, claman unidad y acaban a gritos en el bar de al lado. Uno dice rojo es progreso, otro folio orden expreso. Y entre aplausos y traiciones se reparten las butacas y las pensiones. En el congreso de la emoción con discursos leídos con devoción. Pego al frente, gesto severo y un PowerPoint con su modo sincero. Ayuso mira de reojo el atril, con cara de yo en esto no me mil. Mientras algún varón del mapa rural sueña con ser trending topic nacional. Los unos se abrazan, los otros se cuadran. ¡Viva el orden, señor! No hay todos los pactos y razón, pero ya esto es severo. Y un PowerPoint con su modo sin Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Bueno, pues nos vamos a adentrar en la elegancia de los años 20. Entre plumas, humo de cabaret y secretos susurrados en los callejones de un Madrid vibrante y oscuro, llega una invitada que sabe contar las sombras como nadie. Ella es escritora, guionista y narradora de las emociones más complejas. Hoy tenemos el placer de conversar con una de las voces más sugerentes de la literatura contemporánea española. Ella fue ganadora del Premio Azorín y autora de novelas inolvidables como La Biblioteca de Fuego. Hoy nos abre las puertas de su más reciente creación, La Fábrica de Ángeles, una novela que es misterio, belleza, historia y un alegato por la libertad de las mujeres. Hoy le damos la bienvenida en Mañana es tarde a María Zaragoza. María, bienvenida. Hola, muchas gracias. Encantada de estar aquí. ¿Cómo estás? Pues bien, muy contenta, que el libro está siendo muy bien acogido y está siendo muy querido y eso siempre, no sé, te pone contenta, ¿no? Hombre, es que es para estarlo, ¿eh? He leído algunas de las reseñas que hay por la red y la gente está encantada con La Fábrica de Ángeles. Y mira que lleva relativamente poco tiempo. Lleva poquito tiempo, pero bueno, ya era tiempo suficiente como para que alguien hubiera dicho, mira, esto me parece un horror, no me gusta, y eso no ha pasado, todo lo contrario, me están diciendo cosas maravillosas del libro y además, bueno, lo están recibiendo, hay gente que me dice que se lo ha leído de 2 sentadas y que no saben que se van a poder leer después, porque se quedan conmocionados al acabarlo. María, ¿cómo nació la Fábrica de Ángeles? ¿Hubo una imagen, un crimen, una voz que te susurró primero? Sí, bueno, ya hemos hablado, porque lo de las voces que me susurran primero, eso a mí me pasa. O sea, yo empiezo por el sonido. Las novelas normalmente a mí me empiezan por el sonido y empiezan a crecer más allá de que haya una idea o una sensación. Yo siempre digo, hasta que no hay voz, no hay novela. Y es cierto que la voz, en este caso, era la voz de Adoración Venecia, que es la bailarina vanguardista y dueña del Teatro Cabaret Las Princesas, que va a llevar
parte de la investigación de estos crímenes, empezó a surgir cuando yo estaba corrigiendo, o sea, en las últimas correcciones de la biblioteca de juego, a consecuencia de que yo había tenido que renunciar a todas esas cosas maravillosas que yo había aprendido de los espectáculos de variedades, de los cabarets. Pues había hecho una gran investigación sobre todo eso. No había podido utilizar casi nada porque lo más interesante estaba en los años 20 y esa novela pasaba entera en los años 30. Y claro, pues la Venecia empezó a resonar, empezó a pedir atención cuando ya estaba con las últimas correcciones de la novela anterior y tenía algo muy claro que decir, que de alguna forma es la resolución del misterio que yo propongo de esta serie de asesinatos. Pues por supuesto tiene una resolución. Esto, digamos que fue el final, fue lo primero que yo tuve claro y tuve que construir hacia atrás. Tuve que ver para llegar a esa conclusión pues cómo tenían que ser los pasos que dieran los investigadores y cómo tenían que ser los crímenes. Wow. Esto es importante, ¿eh? De atrás para adelante. Wow. Es como empezar una canción por el final, ¿eh? Sí, Well, al final... Me resulta complicado, María? Bueno, ha sido divertido. O sea, yo reconozco que ha sido divertido. Yo no soy nada acomodaticia. Me gusta no hacer dos veces lo mismo. Y creo que en una historia que tiene que ver con crímenes, con asesinatos, con thriller, con averiguar cómo se han llevado a cabo determinadas cosas, yo creo que es importante saber a qué conclusión quieres llegar y partir de ahí, porque si no puedes decepcionar al lector, puedes o darle demasiadas pistas o darle demasiado pocas pistas, ¿no? O sea, tiene ese equilibrio entre ocultar los misterios y soltar los datos cuando tienen que estar sueltos y que el lector, siguiendo esos pasos, pueda llegar a sus propias conclusiones. En un thriller tiene que estar. La novela se abre con un brutal asesinato de una cantante en pleno escenario. ¿Por qué iniciar así, con un crimen tan teatral? Eso tiene su razón de ser dentro de lo que es la resolución del crimen. O sea, hay dos cosas que no se pueden contar básicamente de esta historia, que una es la resolución del crimen y otra que es la fábrica de ángeles. Que eso es un riesgo, poner en el título exactamente lo que quieres esconder. Pues fue un poco un salto al vacío, pero en algún momento supe que la novela no se podía llamar de otra forma. Pero para que la resolución fuera la que yo quería, porque yo quiero hablar de cosas muy concretas que tienen que ver pues con el recorte de libertades a las mujeres, el primer crimen tenía que tener unas características muy, muy concretas. Y de hecho, pues la Sirenita de Ampurias, que es una cantante psicalíptica que canta canciones verdes en este teatro cabaret, aparece completamente destripada, pero no hay una sola gota de sangre y está encima de un charco. Y esto es fundamental. El inspector Kobler, el forense Miralles y Adoración Venecia forman, la verdad es que un trío peculiar. ¿Cómo has construido a estos personajes y a quién quisiste explorar más a fondo? Para mí la protagonista era Adoración Venecia. Adoración Venecia representa un tipo de mujeres de la época que estaban buscando ser libres. Yo creo que no de una forma organizada en ese momento, todavía era una forma más desorganizada, o sea, querían libertad propia, pero y muchas de ellas se dedicaban al mundo del espectáculo, a veces porque había unas reglas más laxas, ¿no?, con ellas. Y es una mujer muy inteligente que parte de ciertos privilegios, pero que ha conseguido ser empresaria, o sea, tiene su propio teatro
y además utilizar sus privilegios para proteger a otros, en este caso pues a su gente del teatro, que muchos de ellos pues han tenido menos privilegios y tienen historias muchísimo más turbias que se relacionan con la trama principal de la novela, por lo que ella quiere entrar en esa investigación, por un lado para averiguar qué sucede y por otro lado pues para tapar y esconder las cosas que hay que tapar y esconder. Claro, Y luego, claro, esto para mí es el personaje que más relevancia tiene porque claro, se mueve en un equilibrio complicado. claro, porque ella es bailarina, pero también es una investigadora y es muy valiente. ¿Es un personaje espejo idealizado o una forma, por tu parte, María, de justicia histórica para tantas mujeres silenciadas? Bueno, en realidad es un compendio de muchas de estas mujeres. O sea, en la Venecia están cantantes y bailarinas vanguardistas psicalípticas de la época y también están pues algunas artistas centroeuropeas que bueno, pues había un movimiento de espectáculos sobre todo en Alemania de mujeres que hacían unos espectáculos muy espectaculares, valga la redundancia, en el que bailaban desnudas, bueno, pues un poco para protestar porque les parecía que el mundo estaba dando un giro conservador. Y la Venecia bebe de todo esto. Esta es un poco una mezcla de todas estas señoras, tiene un poquito de cada una de ellas. La ambientación de la novela es en el Madrid de los años 20, maravillosa, por cierto, cabaret, superstición, libros prohibidos. ¿Por qué esta época? ¿Qué te atrajo de este mundo? Que además es un mundo entre guerras y de revoluciones silenciosas. A ver, es mi época favorita. De hecho, yo estaba muy nerviosa. Una siempre se pone nerviosa cuando lanza libro porque no sabe, como es un acto de comunicación, no sabe qué es lo que va a recibir el receptor, ¿no? Al otro lado pero en este caso para mí era especialmente complejo y me llevaba muchos nervios el lanzarlo al mundo, porque los años 20 son mi época favorita y está lleno, esta novela está llena de obsesiones personales mías. Y de cosas que yo he investigado por gusto y de cosas que sé porque me gusta la época, que todo lo que es el diseño de la ambientación es lo que menos esfuerzo me ha supuesto porque me encanta. Me encanta la época. Es mi época favorita. Y entonces, luego, o sea, lo difícil es, digamos, la construcción estructural, ¿no? El ir hacia detrás cuando quieres contar algo, pues que no se note que la resolución del misterio va a ser una resolución concreta, pero bueno, que estén las pistas suficientes como para averiguarlo. Pero la época es, o sea, para mí es la época más estéticamente interesante. En cuanto a arte, me fascinan las vanguardias y luego pues me encanta el cine mudo. O sea, quiero decir, todo lo que envuelve esa época, tarde o temprano tenía que salir en una novela porque es mi época favorita. Hay sangre, hay misterio, hay escenas realmente intensas. ¿Qué tan negra dirías que es tu novela? Y me gustaría que nos contases si te marcaste límites con la violencia. La novela es una novela muy, digamos que tiene las dos facetas. Tiene la parte de la luz, del brillo, de la frivolidad, de las fiestas, las lentejuelas, las plumas. Por contraste con eso, las partes violentas parecen mucho más violentas. Porque, hombre, son muy violentas, pero a mí me interesaba ese contraste entre lo más divertido, lo más chispeante y lo más oscuro, sórdido y bueno, pues sangriento de esta historia. Yo creo que no me marqué ningún límite, o sea, yo creo que sabía muy bien qué era lo que quería contar en cada momento y cada crimen o cada cosa
espeluznante que puede suceder en un momento determinado tiene su justificación exacta dentro de la trama. O sea, yo creo que yo ahí no me corté. O sea, aquí ya cada uno le puede parecer más truculento o menos truculento, porque efectivamente al final el que lo recibe es el lector y bueno, pues los lectores, cada uno lleva su propia mochila y su sensibilidad, claro. María, para finalizar, si tuvieras que definir la Fábrica de Ángeles, te voy a poner un aprieto, aunque tú lo tienes fácil porque eres una auténtica crack, con una sola palabra, ¿cuál sería? Bueno, voy a describirlo con la palabra que es para mí divertida. O sea, diversión. Me he divertido muchísimo escribiéndola y creo que precisamente por eso está resultando tan entretenida la gente que la lee. Pues María Zaragoza, vamos a disfrutar con este divertimento tuyo, La Fábrica de Ángeles, tu última novela, un apasionante recorrido por ese Madrid de los años 20 donde hay de todo. Y de todo es de todo, y el que quiera, que compre la novela, que la lea y que la disfrute. María, un auténtico placer charlar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Nosotros hacemos un pequeño alto en el camino, todo por aquí ya al caos, a Paco Barea. Ya veremos qué sale hoy de aquí. Vamos a la publi. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas. Elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece. Calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. La locución es el arte que provoca que la voz se convierta en un sentimiento determinado. Alegría, tristeza, miedo. En cada programa, cuña o spot que grabamos, la locución pretende provocar una emoción a nuestro oyente. Esta afirmación y las preguntas que te vendrán a la mente lo encontrarás en Iniciación a la Locución de Julio Madrigal. Edita Upwords Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde. Paco Barea, muy buenas. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. ¿Has visto el encierro? Escúchame. ¿Qué? Te voy a ser sincero. Sí. Y me voy a ganar un... No, yo te he preguntado. ¿Lo has visto? No lo veo. No ¿Ah, me gusta. Pues a mí me gusta. A mí no. A Yo mí es que me- soy de fallas, ¿sabes? Y las A fallas, ver, vamos a ver. Y las fallas no tienen la visión que tienen los sanfermines en la televisión pública. Hombre, Fin. pero vamos a ver. Lo tiene- siento, yo vamos soy a ver. muy... Tú ya me Tienes conoces. razón en eso, pero eso no quita para que los veas o no. Es que no me Si gusta, lo- si porque no- sufro mucho. Es que Vale. no. Y si me ¿Pero va a por dar qué? un día Pues- una taquicardia Ah, viendo pero- los Sanfermines. A ver, Atenea, ya vaya mañana a empezar un lunes. Además, antiguamente, cuando un servidor trabajaba en la feria, nosotros quedábamos... En la de Valencia, no en la de Madrid. En la de Valencia, en Feria Valencia. Entrábamos Sí. a las 8 a trabajar, quedábamos a las 7:30. Y veis el encierro. Uno traía café, Claro. otro traía rollitos de anís, otro Lo que toca. y lo veíamos, pero yo no lo veía, yo estaba allí en el Bueno, tinglao. pero es cierto lo que dice, la repercusión mediática de las fallas al ámbito nacional Nada. es muy, muy baja. Nada. Y ojo, acuérdate, y te hago memoria, Juanfran Barberá, que sabes que sabemos de lo que hablamos, en los últimos años ha ido a peor.
Ya, ¿Es es verdad? lo que hay. Bueno, Paco, Es otro día. rápidamente, ¿Qué? enhorabuena ¿Qué ha pasado? por el tema del sábado de Oye, la pues salió Federación bien, de Entidades de Castilla-La Muy Mancha, la bien que Comunidad salió. Valenciana. Qué entorno. Enhorabuena, porque me han contado que estuvo la cosa muy bien. Enhorabuena por el programa del viernes en el Real Club Náutico. Nos tenemos que dar la enhorabuena Bueno, a los dos. pero- Hemos recibido felicitaciones del Club Náutico. Pues mira, Además, no de la directiva que dice, oye, ha salido muy bien, sino de socios del club. escúchame, pues menos mal. Sí, sí, Algún sí, día sí. contaremos la Vale, historia. el plan B. Bueno, Ese es vamos el allá. plan B. Y enhorabuena por el EGM, que luego ya me extenderé yo tranquilamente, ya se lo contaré a los oyentes. Porque, te voy a decir, estar por delante de una Emisora pública, pues mola mucho. Lo digo porque... Y de otras más. y de No, no, varias. le Somos la digo que- 17, creo. Le digo que estamos por delante de varias emisoras públicas, incluso de Castilla-La Mancha. Bueno, pero a mí me interesa lo de aquí. Bueno, pero yo sé por dónde va. Yo también. Bueno, ¿Qué? dime. Bueno, Cosas. Venga, va. Vamos a ver, hoy teníamos un poco... Le agradezco que tenga este pequeño detalle con el Varadero. Teníamos, sin darme cuenta, tuve un programa apretado y no quería yo pasar de soslayo lo que nuestro estimado amigo José Vicente Lerma se nos había preparado para hablar de una parte histórica del puerto, curiosa, muy curiosa, además siempre lo que nos trae es a tener en cuenta sobre unos hechos acaecidos, creo que fue en 1808 o el 12, ahora nos lo contará él. Ahora os lo ¿Eh? preciso. Y, bueno, nos lo cuenta él, creo que muchos oyentes van a descubrir un poquito a veces lo que hacemos por la tarde y viceversa, ¿no? Josep Vicent Lerma, que ha sido arqueólogo de este ayuntamiento, es historiador y, bueno, es del Cañamelar también. Es que tú no... Aquí el de verdad. Barea no da puntada sin hilo. Ah, de verdad. Bueno, también hay que agradecerle que le hemos cambiado la hora así Exacto. le hemos Sí, hecho señor. un traspiés y aquí Y está. aquí está. Y Don le Josep doy Vicent la- Lerma, ¿qué tema nos trae? Bueno, pues efectivamente, desde la última vez que estuvimos compartiendo aquí micrófonos con el señor Barea, pues estuvimos comentando qué tema podía ser de interés para las temáticas que trata habitualmente, del puerto, su historia. Y bueno, creo que puede aportar algunos matices la historia de un combate que se dio, un combate militar entre tropas napoleónicas y valencianos, milicianos valencianos, que ahora sí que os puedo concretar la fecha. Ese combate es poco conocido, pero se dio en el Grao. Se dio en el Grao y se dio en el puerto de Valencia en 1810. Anda. Y ya os contaré detalles de ese contexto, porque todos recordamos, digamos, las imágenes de la defensa de las torres de Quart. El Palleter. Efectivamente, pero nos olvidamos de que también tuvo ramificaciones y hubo combates en el propio Grao de Valencia, y eso queríamos comentar. ¿Qué ocurrió y cuándo fue, más o menos? Pues como os decía... Porque has dicho que había milicias valencianas. Sí. Bueno, como os comentaba, pues en general tenemos referencias de la guerra del francés, tenemos noticias del que pasó en el 2 de mayo y bueno, y la figura del Palleter aquí en Valencia. Pero una vez superado el intento de conquista de la ciudad en 1808 con la incursión de Moncey, ahí los vecinos del Grao tuvieron su papel porque consiguieron llevarse piezas de artillería del antiguo baluarte del puerto a las torres de Quart y desde ahí organizar la defensa y rechazar a los franceses. Pero eso era en 1808. Pero luego en 1810 hubo un segundo intento de conquista que fracasó por parte del mariscal Suchet. Y fue en ese año, en 1810, cuando, como es bien conocido, se derribó el Palacio Real de Valencia. Entonces, en ese intento de conquista de la ciudad frustrado de Suchet, tuvo una acción militar que afectó al puerto del siglo XVIII y al recinto del Grao de Valencia, que aunque tenía murallas medievales, pues en ese momento no estaban en su mejor momento. Y quería comentar esa historia poco conocida de los valencianos. Entre usted en materia, no se nos quede ahí. Tenemos 14 minutos. Bueno, os cuento. Como os decía, la imagen que tenemos los valencianos
más allá de la defensa de las torres de Quart, es el momento del derribo de 1810 de el Palacio Real. Entonces se sabe que se derribó el Palacio Real por necesidades militares. Y se nos fue el Palacio Real. Efectivamente. Bueno, Pero no entremos en el Palacio Real, que entraremos otro día. no vamos a entrar, pero nos sitúa el contexto. En aquel momento el capitán general de Valencia era José Caro. Entonces, el mariscal Suchet, con tropas bajando desde la zona de Aragón, pasó fácilmente por Sagunto, que en 1810 no planteó ningún tipo de defensa, cosa que 2 años después, en 1812, hubo una defensa numantina. En 1810 fue un paseo militar y llegaron, digamos, a las murallas de Valencia. Y esas informaciones sí que se sabe, que toda la orilla del río pues se desplegaron las tropas francesas y la artillería pudo hacer algunos tiros, pero la ciudad estaba bien fortificada por José Caro y consiguió mantener las posiciones. En ese contexto que estamos comentando de 1810, con la demolición del Palacio Real, este acontecimiento es menos conocido de los valencianos y queríamos reivindicarlo. El conocimiento básicamente llega a través de un grabado del grabador que se llama Tomás López en Guídanos. Bueno, Tomás López en Guídanos hizo un grabado artístico de esa acción militar y es la que podemos comentar. En esa acción militar, en el grabado se ve desde una posición, digamos, desde el mar, el antiguo puerto del siglo XVIII que había construido Mirallas. Ese puerto estaba en pleno funcionamiento. En pleno funcionamiento, pero con los problemas que tienen siempre los puertos valencianos. Normal. De que se aterraban. Es decir, los aluviones que traía el Turia iban llenando de materiales y cada vez tenían menos calado, menos fondo. En el siglo XVIII era prácticamente no en había esa acción dragas. militar tuvo algo que ver o mucho el baluarte del Grao, porque el Grao era uno de los elementos de defensa fundamentales, ¿no? Efectivamente, no tuvo demasiado que ver porque, claro, lo que estábamos comentando, el despliegue de las tropas francesas, que en este caso concreto el batallón que se desplegó y llegó hasta las puertas del Grao era el 117. Ese batallón no tuvo dificultades militares, sobre todo porque el baluarte estaba planteado para hacer una defensa frente a ataques desde el mar. Por tanto, el ataque vino desde el interior y las defensas no estaban preparadas en condiciones. Con lo cual los franceses, hay que decir que ocuparon el Grao militarmente. En cambio, la visión que nos da el grabado de Tenguídanos nos da una reivindicación un tanto heroica, pero que nos da mucha información, tanto del puerto como de un hecho histórico poco conocido. ¿Qué información nos da ese grabado? Sí, lo que vemos en este grabado de Tomás López es la figura principal es la participación de la Marina Española. Porque la Marina Española tenía una serie de faluchos. Sabéis que los faluchos son embarcaciones, digamos, con un mástil inclinado y con una tripulación de 15 o 20 marineros. Pues esos faluchos aparecen en el grabado en medio de la dársena del puerto, entre el muelle de Levante y el contramuelle, y en acción de combate. Al mismo tiempo se observa, digamos, una masa, digamos, de tropas francesas que desde el contramuelle de Poniente, donde después estaría el muelle de Caro, hacen fuego sobre el falucho. Y ese grabado tiene una explicación donde narra los hechos. Entonces explica, digamos, de una manera heroica, que en 1810, en el intento del mariscal Suchet de conquistar Valencia,
Bueno, pues Aquí sí que ocuparon el Vilanova del Grao. Llegaron, como has llegaron a contado. ocuparlo, pero entre los días 5 y 10 de 1810. Pues 5 días. 5 días. Porque el 10º plegaron bártulos y se volvieron con gracias a la heroica resistencia o defensa de los milicias valencianas y de los marineros de la Marina española. Efectivamente. Entonces, en este grabado da una información muy valiosa porque nos dice quién era, digamos, el jefe militar de ese falucho que se llamaba el Valeroso. El Valeroso. ¿Pero el Valeroso era el nombre de la persona o del barco? Del barco. Del barco. El falucho se llamaba el Valeroso, pero al mando de ese Valeroso estaba un teniente de navío que era Fabio Buccelli. Fabio, pero eso es italiano. Sí, señor. Y estaba en las tropas españolas. Sí, señor. Vamos a ver, era un oficial de Marina española, Sí. pero nació en la Toscana. Ah. Pero en esos momentos, finales del siglo XVIII, principios del XIX, digamos, se consideraba un honor militar servir al rey católico. Lo que nos está contando usted no ha sido muy contado de esos 5 días de la ocupación del Grao por parte de las tropas francesas de Suchet. Sí, señor. Y que, claro, debido a la resistencia y la defensa se marcharon. Pero hubo 5 días que estuvo ocupado por las tropas napoleónicas. Sí, pero lo trascendente estratégicamente, y se ve en la imagen, es que por un lado, en medio de la dársena, el Valeroso, digamos, disparaba sus piezas de artillería, dificultando el movimiento de las tropas francesas. Claro. Pero al otro lado del Turia hay una masa de milicianos armados valencianos que también impedían el paso del Guadalaviar. ¿Y estos eran del Grao o vinieron de Valencia? Estos eran, digamos, tropas españolas, con gente local y también, digamos, que estaban incorporados. Sí, hubo una defensa que vinieron de Valencia, una defensa para señor, prevenir la entrada en la ciudad, claro, en el casco urbano. Efectivamente. De intramuralla, inframuros. En 1812 el problema fue que se pudo rodear la ciudad y Suchet, digamos, establecer un cerco. En este caso, en 1810, digamos, estos guerrilleros, estas tropas irregulares valencianas, con la ayuda del Valeroso de Buccelli, consiguieron dificultar el movimiento de las tropas francesas que no consiguieron atravesar el Guadalaviar y entonces que hubiera estratégicamente puesto en peligro la ciudad por el efecto, digamos, de establecer un cerco convencional. Por tanto, gracias a la acción que reproduce Tomás López en Guídanos, con la acción de Buccelli de defensa del Grao, se entorpeció la acción de los militares franceses. Se entorpeció bastante. Sí. Y consiguieron que no rebasaran el Guadalaviar. Por tanto, se consideró como un hecho heroico y se hicieron estos grabados con una finalidad propagandística para recuperar la moral. Pero ¿se puede llegar a calificar de que estos hechos fueron fundamentales para evitar la entrada del ejército en 1810 en Valencia? Es decir, que fue una de las puntas de lanza de que se impidiera acercar a la ciudad como ocurrió en 1812. En mi opinión... ¿En su opinión? En mi opinión sí, porque si se hubiera producido el franqueo del Guadalaviar, hubieran pasado, digamos, a la otra orilla, se podría haber... Cuando hablamos de la otra orilla es al Lazareto, a Nazaret. Efectivamente. Porque venían del norte. Efectivamente. Las tropas de Suchet estuvieron, digamos, en todo... Ocupando el Cabañal. Desde el Cabañal hasta Campanar. Exacto. Pero sin pasar, digamos, al sur del Guadalaviar. Eso se hizo en 1812 y es cuando la ciudad sí que cayó en manos de Suchet. Pero en 1810, gracias a esta acción, se consiguió, digamos, que no se consiguiera esas estrategias y de alguna manera se consiguió, digamos, salvar la ciudad en 1810. Ese es un hecho poco conocido. Y también, vamos, si hay tiempo, quería comentar, porque al señor Barea le interesará mucho. Dígame. Hombre, en su calidad de granadero, debería saber que el informe de los ganaderos es un informe de granadero francés. Ah, sí. Y tiene que ver con esta ocupación del mariscal Suchet. Entonces, que sepa el señor Barea que es un informe cuando los franceses se retiraron
ya como consecuencia de una estrategia global en Europa, porque fracasó Napoleón en Rusia y demás, tuvieron que retirarse después de la ocupación de Suchet. Los valencianos del Grau, los marineros, consiguieron como trofeo uniformes de granaderos franceses. Y cuando tuvieron ocasión de hacer la celebración de la Semana Santa, los exhibían como trofeo. Y desde entonces ustedes lo siguen usando. Sí, pero últimamente nos están comentando, don José Vicente, nos están comentando que, aunque nos queda poco tiempo, que sí que parece ser ocurrieron esos hechos, pero que el uniforme que llevamos, el origen es español. Es una mezcolanza de lo español y de lo francés. Eso dijiste. Sí. No, y así nos ha dicho pues Paco, tenemos que dejarlo aquí. Pues lo dejamos aquí, pero ha sido interesantísimo. ¿Has visto? A mí me encantaría los 5 días que Francia ocupó el Grau. Me encantaría que, aparte de venir al Varadero, que venga de vez en cuando a contarnos historias. El Palacio Real. Por ejemplo. ¿Y por qué está cerrado? Por ejemplo. El centro de interpretación. Es que me parece... Que esto está cerrado, ¿eh? Bueno, también iban a hacer uno de Santo Cáliz y también está... Pero hombre, eso es otra historia. Y también iban a hacer uno en el Poguet. ¿Y si el Santo Cáliz no es el Santo Cáliz? No, ahí no, eso no. Por ahí no vayas, que no. Bueno, pues... Pero te echo el guante, José Vicente, porque me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado, la verdad. A vuestra disposición. Titular, 5 días de la ocupación francesa del Grau. 1810. ¿Tú te tenías que hablar en gabachet? Mon Dieu. Nosotros vamos al informativo y continuamos aquí en Mañana es Tarde. Muchas gracias a los dos. Mañana es Tarde con Juanfran Barberá. La segunda oleada del Estudio General de Medios nos sitúa como la radio de información económica más escuchada de Valencia, gracias a tu confianza, tu sintonía y tu interés por entender el mundo que nos rodea. Radio Intereconomía Valencia. Contigo hacemos la economía y el entretenimiento que se escucha, se entiende y se vive. Gracias, Valencia. Tu viaje al corazón de África está muy cerca, en Biopark. Disfruta del oasis de naturaleza y vegetación mientras contemplas animales salvajes y las crías de especies amenazadas como elefantes y chimpancés. Este verano vive una aventura en Biopark Valencia, tu viaje a la naturaleza salvaje. Iniciación a la locución de Julio Madrigal. Edita AdWords Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. Es la 1:00 PM, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. El presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen hablaron ayer por teléfono. As you were asking, which political level context took place, I can indeed also confirm the call between President von der Leyen and President Trump. Lo ha confirmado un portavoz de la Comisión Europea que asegura que Bruselas ha hecho buenos progresos en las negociaciones sobre un principio de acuerdo con Estados Unidos. Desde Bruselas aseguran además que continuarán trabajando en la fecha límite del 9 de julio. Este lunes, por cierto, Estados Unidos ha comenzado a enviar cartas a los países con los que no ha cerrado acuerdos comerciales para notificar los aranceles que les impondrá, que entrarán en vigor el 1 de agosto después de meses de presiones y rectificaciones que se han saldado con pactos solo con Reino Unido, Vietnam y China. Desde el Ministerio de Comercio, la secretaria de Estado Amparo López Senovilla ha hecho referencia a la amenaza de Donald Trump a nuestro país después de que el gobierno de Sánchez se negase a incrementar al 5% del PIB el gasto en defensa. López Senovilla pide distinguir las declaraciones subidas de tono con la materialización de las decisiones. Yo creo que en este sentido tenemos que distinguir lo que son las declaraciones, en ocasiones quizá un poco subidas de tono, y los anuncios, de lo que luego realmente es la materialización o las órdenes ejecutivas que determinan las decisiones que en materia de política comercial está adoptando Estados Unidos. España formó parte y firmó el documento final de esa cumbre de la OTAN y, por tanto, el compromiso es conocido por todos los miembros de la organización, incluyendo al propio Estados Unidos.
Declaraciones de López Senovilla en un acto de Nueva Economía Forum, donde la secretaria de Estado de Comercio ha asegurado que España no puede renunciar a ser una economía abierta y que aunque el mercado estadounidense es difícilmente sustituible, la mejor estrategia para mitigar la política arancelaria de Trump es, dice, buscar otros mercados, acuerdos comerciales a los que miran unos mercados, los financieros, que operan hasta ahora con signo disparo. Alexis Ortega es profesor de finanzas de la EAE Business School. De momento, obviamente, está todo el mundo pendiente de las cartas, las famosas cartas que posiblemente a partir de hoy empezará a emitir Donald Trump con las nuevas condiciones de los aranceles por el tema arancelario. La verdad es que la guerra arancelaria cada vez está teniendo menos efecto en los mercados, dado que al final acaba Donald Trump echándose atrás en muchas de sus medidas y por lo tanto de alguna manera el mercado empieza a acostumbrarse un poco a estas circunstancias. Plazas europeas que operan en positivo, todas salvo el IBEX 35, que lo hace en niveles de apertura, apenas se deja un 0,05% a 13.966 puntos, avances del 0,24% para París. El DAX Xetra alemana se revaloriza un 0,77%, mientras que el Eurostoxx 50 opera con subidas del 0,52%, se coloca el selectivo europeo en los 5.316 puntos. Tono, como vemos, netamente positivo de las plazas europeas. Recortes los que vemos hasta ahora para los futuros americanos. El Dow Jones, el futuro sobre el Dow Jones de industriales, opera con una tímida caída del 0,09%, recortes del 0,32% para el futuro sobre el S&P 500, 6.259 puntos, mientras que el futuro sobre el Nasdaq se deja un 0,44% a 22.766 puntos. En el mercado de divisas, el euro corrige con fuerza frente al dólar, abajo un 0,4%, se compra y vende a esta hora a 1,1727 dólares. Otras noticias. El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional ha imputado a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y a Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, al ver indicios de participación en adjudicaciones indebidas. El magistrado les ha citado a declarar en calidad de investigados el próximo 21 de julio a las 11 de la mañana. Y la Audiencia Nacional ha condenado a 2 años y 2 meses de cárcel al actor Imanol Arias, como pactó con la Fiscalía, y ha absuelto a la también actriz Ana Duato de todos los delitos de los que estaban acusados por el conocido como caso Numaria, relativo a delitos fiscales. Al contable Fernando Peña, el principal acusado del caso, la sentencia le impone 80 años de prisión. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Reparación de dispositivos móviles, muchos. Como Computer Mobile SAT, ninguno. Reparamos todas las marcas de móviles, ordenadores y consolas. Computer Mobile SAT, Chermanía 69, Torrent. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Cubirón. Somos empresa referente en montaje y rehabilitación de cubiertas y fachadas. Todo ello con la garantía de más de 40 años de experiencia y profesionalidad de la mano de un gran equipo especializado en proyectos innovadores. Cubirón. Comprometidos con la calidad y el servicio. Tu viaje al corazón de África está muy cerca, en Biopark. Disfruta del oasis de naturaleza y vegetación mientras contemplas animales salvajes y las crías de especies amenazadas como elefantes y chimpancés. Este verano vive una aventura en Biopark Valencia, tu viaje a la naturaleza salvaje. ¿Lo has imaginado? Downic.com.
La segunda oleada del Estudio General de Medios nos sitúa como la radio de información económica más escuchada de Valencia, gracias a tu confianza, tu sintonía y tu interés por entender el mundo que nos rodea. Radio Intereconomía Valencia. Contigo hacemos la economía y el entretenimiento que se escucha, se entiende y se vive. Gracias, Valencia. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma, economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. La vida sigue su curso, pero cuando llega el momento de despedir a un ser querido, necesitamos un apoyo cercano y comprensivo. Funeraria La Serranía está contigo en este difícil trance, ofreciendo un servicio integral, personalizado y durante las 24 horas del día para que puedas despedirte con tranquilidad. Llama ahora al 618 87 88 19 o contacta en funerarialaserranía.es, porque juntos podemos honrar a quienes amamos. La segunda oleada del Estudio General de Medios nos sitúa como la radio de información económica más escuchada de Valencia, gracias a tu confianza, tu sintonía y tu interés por entender el mundo que nos rodea. Radio Intereconomía Valencia. Contigo hacemos la economía y el entretenimiento que se escucha, se entiende y se vive. Gracias, Valencia. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Pues ya estamos aquí, afrontamos la segunda hora del Mañana es tarde de este 7 de julio, San Fermín, con el profesor Salvador Gil Gironés. Llega el momento de la tecnología. Profesor, antes que nada, me gustaría decirle que lo tengo aquí, voy a leérselo tal cual. Radio Intereconomía actualmente, en esta segunda oleada del EGM, tiene 48.000 oyentes. Hemos pasado, porque tengo que subir un poquito, del primer EGM de 2025, que teníamos 22.000 a 48.000. Por delante de Radio Libertad, por delante de Apunt, por delante de Capital Radio, por delante de Radio Nacional de España 4 y así varias. Yo pensaba que eran dos escuchantes. No sé Pues, quién me dijo que eran sí. Vicente y otro. Pues ya ve. Ya ve. Bueno, pues bien, nada. No los podremos conocer a todos. Somos la radio generalista, bueno, número 17 y en cuestión de hablar de economía, la número 1. Gracias a los oyentes por estar ahí, por supuesto, y gracias a... Yo hablo de mi programa, bueno, de nuestro programa, de mis colaboradores, y gracias a gente como Salvador, que está implicado en el proyecto y que gracias a él, pues, hay un segmento que quiere escuchar esta sección de tecnología. Gracias a los escuchantes. ¿Qué te parece, Salvador? Más del 50% hemos subido, ¿eh? Joder, sí, la verdad es que es bastante. Y esto es un EGM, o sea, esto no es que le pago a alguien para que me mire las visitas en internet, esto es EGM puro y duro. Ahora habría que sumar las escuchas en iVoox, las visitas en YouTube, las escuchas a través de la web, o sea... ¿Y cómo lo pagas? Eso no lo pago. El EGM, evidentemente, lo pagan desde Madrid y luego ahí tienen pues sus segmentos, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y tal, pues 48.000, que se dice pronto, pero ya le digo, por delante de... No es de Tezanos. No, esto es EGM. Por delante de Libertad, por delante de Apunt, vuelvo a repetir, por delante de Aragón Radio, por delante de Capital Radio, de Radio Nacional 4, Radio Andalucía, en fin, muy bien. Estamos súper contentos porque esto no lo esperábamos ni de casualité. Subir un poquito sí, pero tanto no. Y eso significa casi el doble, sí. que vamos haciendo camino. Pero vuelvo a repetir, nosotros tenemos 48.000 y Apunt 29.000.
Por aquello de, no, es que nos tenemos que ir corriendo a punto. Muy bien, muy bien. Podéis seguir yéndose a punto. Bueno, así Que donde os oirán es en Radio Intereconomía. Es lo que hay. Les aumentará un poquito, a lo mejor. Oye, me alegro. Hala. Y ahora ya vamos con la sección de nuestro querido profesor. Aunque sea muy brevemente. La verdad es que la carrera de ayer fue muy interesante. Porque cuando hay lluvia, hay mucho trasiego en el pit lane, y aparte de eso hay muchos cambios en la clasificación, y hay muchas oportunidades. De hecho, ayer pensemos, como dato más importante de ayer, es que Hülkenberg subió al podio por primera vez en la historia. Después de 255 carreras... ¿Qué se dice pronto? Ayer hizo podio. O sea, espectacular, espectacular. Luego también, el otro que hizo también un carrerón fue el compañero de Alonso, que es el nombre de la escudería, el hijo del dueño. Y este chico se la jugó en la primera parte de la carrera, en las primeras 18 o 20 vueltas, cambió 2 veces las ruedas, es decir, entró a hacer un pit lane, un pit stop, 2 veces, y al final terminó el séptimo, por delante de Alonso, que terminó el noveno. Alonso, la verdad es que hizo también una salida digamos, fuera de lo normal en cuanto a que se fue a cambiar las ruedas. Es decir, era un problema de ruedas, porque al llover y secarse pues es muy difícil ir con unas ruedas. Pero escucha, lo de Alonso es para quitarse el sombrero. Sí, la verdad es que lo hizo bien, pero el equipo... Yo venía con la idea del equipo, es decir, ayer la clave era el equipo, es decir, cuándo tenía que sacar al piloto para cambiarle las ruedas, y ya digo, los de, digamos, el compañero de él, de Alonso, lo hicieron muy bien, porque lo sacaron antes de tiempo, le cambiaron 2 veces las ruedas, primero le pusieron seco, porque salieron con intermedio, le pusieron seco, luego cuando empezó a llover le pusieron intermedio, lo pusieron bien a tiempo, mientras que los demás siguieron con el intermedio durante todo el rato hasta después de la lluvia, y bueno, eso le dio una gran ventaja a que no recuerdo el nombre del compañero, el compañero Alonso, que lo hizo bien, el equipo. Normalmente eso lo hace el ingeniero de pista, que es el que está viendo todos los datos y de alguna manera decide, de acuerdo también con el piloto, por supuesto, sacarlo para el cambio de ruedas o no. En fin, nada, simplemente, ayer fue una buena carrera, muy interesante. Fijaros que Verstappen, por ejemplo, que le gastaron una buena broma cuando salió el coche de seguridad, que Piastri hizo una frenada imprudente, y entonces Verstappen un poco se desequilibró, dio un trompo al salir y bueno, se quedó el 10º, creo, o el 11º, no sé. O sea que ayer lo hizo mal Verstappen, pero también fue, yo creo que en parte culpa de Piastri. Bien, el hecho cierto es que fue una carrera muy interesante. Y por eso, porque hubo muchas alternativas y hubo muchas posibilidades, el equipo fue fundamental, y bueno, para mí lo de Hülkenberg fue un éxito. Qué guay. Éxito. Yo me alegro mucho porque haya gente que vaya emergiendo, ¿no? Después de 200, la verdad es que yo no sé qué pinta Hülkenberg después de 255 carreras. Bueno, pues ya tiene ya tengo la contestación. Oye, es capaz incluso de quedar el tercero. Pues vamos allá, profesor, porque hoy venía a hablarme de la IA. Sí, mire, hoy tengo un amigo que se llama Manu, noticias, que está haciendo el campamento digital. Sí, hay un campamento que... En el ESIC que está. Es gratis, ¿eh? Sí. Hay varios por toda Valencia. En este caso a él le toca ir a ESIC. España, creo, sí. Campamento digital me parece súper importante, porque además es para todas las edades, ¿eh? No es solo de niños, van de todas las edades, son varias aulas. Pues me parece muy bien. Está haciendo aquí en Valencia. Sí. Muy interesante. Yo no sabía dónde, pero sé que lo está haciendo en todas En Valencia y en varias zonas de Valencia. Así que... Me parece. Bueno, por la inteligencia artificial aquí han ido más lejos. El Reino Unido ha anunciado un plan de formación para, digamos, en la edad escolar. 1 millón de estudiantes de secundaria recibirán formación específica en inteligencia artificial y nuevas tecnologías, porque yo creo que puede ser más interesante abrir la mano y que no sea solo inteligencia artificial, porque inteligencia artificial tiene sus limitaciones en cuanto a lo que es la educación, ¿no? Pero bueno, el plan de cualificación que se llama TechFest tiene 187 millones de libras, unos 220 millones, y se plantean alcanzar a 1 millón de estudiantes de la secundaria.
Yo creo que esto puede ser una buena idea, pero ya veremos, porque normalmente en la educación parece como si todo tuviera que terminar. Por ejemplo, un plan de formación en tráfico, formación en lo que quieras, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se tiene que ver la manera de integrar para no distorsionar otras asignaturas, no distorsionar el plan de estudios, pero sí que es verdad que lo que contempla el Reino Unido es que en 2035 habrá unos 10 millones de trabajadores con puestos que incluirán inteligencia artificial entre sus responsabilidades. Es decir, ellos se están planteando empezar ahora ya con la gente que pues está en secundaria, que puede ser, no sé, 12, 16 años, precisamente para que cuando lleguen al mundo del trabajo ya tengan integrada o asumido lo que es la inteligencia artificial, las posibilidades, etcétera, ¿no? Dentro del programa contemplan que cada centro de secundaria en el Reino Unido puede ofrecer hasta 1 millón de alumnos formación. O sea, estamos hablando de cantidades importantes, tanto de dinero, porque le dan a cada centro 28 millones de euros, y luego le están pidiendo a cada centro que llegue a un número total de alumnos hasta el año 2035. Bueno, esta es la primera noticia. Lo que pasa es que hoy traigo más noticias de inteligencia artificial, pero quiero comentar, aunque sea rápidamente, lo que es, porque la inteligencia artificial dicen que podría ser superior a los humanos, y entonces aquí se están planteando lo que se llaman los juegos mejorados, que sería como unos juegos, no quiero manchar el nombre de olímpicos, unos Juegos Olímpicos mejorados, donde digamos que, bueno, alguien me decía, bueno, en concreto uno de mis hijos que es un ojeador de, digamos, de noticias para que me dicen, digamos, durante la semana. Entonces, me decía que había algunos récords mundiales que no se habían batido desde el 2009, que es cuando parece ser que se empieza a hacer unos controles muy rigurosos en ciertos temas de, digamos, de drogas, anabolizantes, y etcétera, ¿no? Y entonces dice que, por ejemplo, hay un récord que acaban de batir de 50 metros, que no se había batido desde el 2009, con las nuevas reglas estas que van a establecer en los juegos mejorados. Bueno, más que reglas es fuera reglas. Es decir, lo que se plantean es que no haya ninguna prohibición, pero sí una declaración concreta de lo que está tomando el deportista, ¿no? Uh-huh. Lo que buscan es lo que se llamaría el transhumanismo, es decir, estaría el posthumanismo y el transhumanismo, que sería, el posthumanismo es que el hombre o la mujer no está solo en el mundo y que bueno, forma parte de un conjunto de otros seres y que, bueno, que ya no es el centro de atención de todo lo que es el universo, ¿no? Entonces, ahí yo ya me hago la idea de que un día un perro me llevará a mí con la correa, porque como ya no soy el centro, pues a lo mejor es al revés, es decir, las mascotas, terminamos siendo nosotros mascotas. Ayer no sé si vio en Telecinco, creo que era, hicieron Jurassic World. Lo vi un poco. Que tienen a los dinosaurios domesticados hasta que llega uno que genéticamente lo han toquiteado y tiene más inteligencia que el ser humano. Bueno, fíjate, acaban de descubrir otro pingüino en Brasil, en las playas de Brasil. No sé si recordáis que había una película de un pingüino que salía del sur de la... no me acuerdo ahora ¿cómo se llama la zona esta del sur de Argentina? Un pingüino que se escapa de allí y llega a unas playas de Brasil, se hace amigos allí, bueno, gente que lo cuidan y tal, al final desaparece, pero luego al cabo de unos años vuelve, lo vuelven a tratar allí, en fin, sabe dónde va, y al final parece como si ese pingüino fuera consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, la película se llama Mi amigo el pingüino. Exacto. Bueno, pues ahora han vuelto a descubrir que hay otro pingüino que ha llegado a las playas de Brasil. Sí, señor. Más o menos en las mismas circunstancias. Un pequeño pingüino sorprendió a bañistas en Río de Janeiro. Bueno, pues, o sea, imaginaros que viene, es que no sé cómo se llama la zona esta helada del sur de Argentina, pero en fin. ¿A Patagonia? Un poco más al sur. Yo creo que es de la zona de... bueno, Antártida no es, pero Antártida está en otra parte, pero bueno, es igual, si no hace falta. El hecho cierto es que sale, recorre en el sur, en la región de la Patagonia, bueno, los climas fríos. Vale, pues entonces sale de allí y llega hasta playas de Brasil y se vuelve
digamos, a su zona con sus pingüinos y vuelve otra vez. Y dice, bueno, es impresionante. Entonces, yo creo que puede ser que ciertos animales terminen teniendo una cierta conciencia más allá de lo que pensamos que tienen. Bueno, eso sería el posthumanismo, donde realmente podría llegar a pensarse que el ser humano pues forma parte como cualquier otro de este universo y habrá que repartirse lo que haya. El transhumanismo lo que dice es que el ser humano aún puede llegar mucho más lejos y lo que no hay que hacer es ponerle impedimentos. Entonces lo que tratan de crear es unos juegos en Las Vegas. Según un periodista que ha escrito un artículo sobre el tema, dice, unos cuantos ricos millonarios aburridos han decidido crear estos juegos que se llaman juegos mejorados, Enhanced Games, y lo que buscan es que no poner limitaciones. Entonces, lo que buscan es, por ejemplo, a ver quién puede batir el récord del mundo de los 100 metros tomando lo que quiera. Barra libre. A ver si es posible o no es posible. Luego veremos los problemas que pueden derivar de ello. Pero si nos fijamos en muchos otros deportes, por ejemplo, en los deportes que hay en Estados Unidos, casi todos, bueno, no casi todos, no, pero hay muchos deportistas que terminan sonados, que terminan mal. Sí. Que no hace falta que tomen drogas. El propio deporte, por ejemplo, el fútbol americano se pegan unos golpes que al final terminan muchos con la cabeza mal, con el cuerpo mal. Es decir, que esto no es más que una manera más de ver de cuáles son los límites realmente de los humanos. Es buscar más allá del límite actual, que se limita precisamente por la prohibición que existe de tomar ciertos productos o drogas, como se le quiera llamar, ¿no? Doping. Dejemos que se dopan. Dopaje, y ya está. efectivamente. Oiga, dopaje. Profesor, hablando de la IA, o sea, de la inteligencia artificial, que te permite crear falsos recuerdos. Sí, bueno, ahí hay un caso, y es que otro millonario, que este es el creador de Alexis Ohanian, que es el creador, uno de los fundadores de Reddit. Entonces lo que ha ido es, ha puesto una fotografía que la tenéis en un enlace que os he pasado, y creo que, no sé si os he pasado la foto, no os he pasado la foto, ¿no? No, solo tengo la de... Ah, vale, pues bueno, sí, la que le he enseñado antes. Pues es igual. Alexis Ohanian lo que hace es coger una foto familiar y entonces con la inteligencia artificial crea un vídeo. Entonces él no tenía ningún vídeo con su madre, digamos, en una vista, digamos, panorámica, donde realmente la madre está tratándolo a él con cariño y tal. Y entonces él dice que se queda sorprendido cuando él, apretando una serie de botones de inteligencia artificial, comprueba que eso es posible, ¿no? Entonces aquí viene un tema muy importante, y es que nosotros ahora, cuando tú quieres recrear el pasado, tú puedes reinventarlo en la mente, pero no lo has visto en el exterior. Ahora, si tú creas un vídeo y lo ves, puede ser que eso te afecte realmente a lo que serían tus recuerdos. Es decir, si yo ahora cogiera, yo no tengo ningún vídeo, a lo mejor, bueno, yo creo que con mi madre sí, pero no sé, con mi abuela, porque mi abuela murió en el año, creo que 75, y a lo mejor no tengo ningún vídeo. Entonces, si yo me creara un vídeo irreal, no sé, con familiares o con amigos y tal, eso ya formaría parte de lo que serían, vamos a llamarle, tus creencias, o sea, tus experiencias. Y a lo mejor eso no es lo más positivo de cara, digamos, a consolidar tus creencias. Es decir, que eso a lo mejor una persona madura lo hace y sabe cuál es el alcance de esas imágenes, de ese vídeo, pero realmente no tienen claro los que lo están haciendo si eso es lo más adecuado o no. Pero eso está ahí. Es decir, tú puedes coger una foto familiar, y como si digamos elegir los personajes que hay en la foto y crear vídeos, recrear vídeos de lo que podría ser una experiencia anterior que... Yo lo intenté hacer, que hay una aplicación que tú pones la foto y te mueves o te das un abrazo, luego del beso y tal, y me quedé un poco... Bueno, pues te quedas de piedra, dices, ¡hala! Sí, bueno, pues es una cuestión de debate, de saber, se puede hacer,
Pero no es una cuestión recomendable porque ya te digo que si lo ves no es lo mismo que si lo piensas. O sea, yo puedo estar pensando en mis recuerdos y en ciertas imágenes y digamos y movimientos y acciones que no son reales, pero si los veo físicamente en un vídeo o en un dispositivo, en una pantalla, pues a lo mejor ya empiezan a formar parte de mi cerebro, de mis creencias, y a lo mejor no es lo más positivo. De todas maneras, esto no hay quien lo pare. No, este esto tipo de es... experiencia, Pero todo. No hay quien lo pare. Ahora mismo estamos hablando, nos pueden coger un trocito de un clip de nuestra voz y inventarse conversaciones por supuesto. Y te meten en un aprieto, porque, pero bueno. Y luego Google... Bueno, fíjate que eso es lo interesante cuando Pedro Sánchez lanza toda la idea esa de los 5 días del barro y loza. En el fondo era eso, es decir, confundir para, digamos, que todo el mundo pueda pensar que es que eso no es real. O sea, que lo que necesitamos es gente educada y crítica, formada y crítica. El otro día cuando salió me pareció una copia de... Tanto que critican a don Juan Carlos, el rey emérito, salió... Pido perdón, digo, mira, lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Pues esto, ¿no? Lo mismo, sí. Dices, tío, y parece que ha vuelto a ocurrir antes de empezar. Y Google va a lanzar una novedad que promete cambiar Internet. Vale, y ahí sí que tenéis una foto. Sí, señor. En la foto se hace una búsqueda de una... se llama Las orcas vuelven a llevar salmones en la cabeza. Salmones en la cabeza, ¿no? Entonces, al buscar eso en Internet... Lo hice como prueba. Entonces, lo primero que sale es un resumen, con mucho detalle, pero un resumen, porque ahí solo he copiado un trocito, pero hay un detalle hacia abajo donde explica, o sea, podéis ponerlo el que quiera, lo pone en Internet, las orcas vuelven a llevar salmones en la cabeza, y entonces te sale, todo lo que te sale arriba, todo te lo crea por inteligencia artificial. Sí, bueno, lo pone ahí, vista creada con IA. Efectivamente, con su sistema de inteligencia artificial. Entonces, lo que hace es, en los laterales y en la parte de abajo, te lo complementa con enlaces. Entonces, una encuesta que han hecho, digamos, en Argentina, y le preguntan a los niños qué es lo que... Bueno, niños de 10 a 17 años, o sea que tampoco son tan niños, y les preguntan si hacen uso de los buscadores y tal, dicen que 6 de cada 10 diariamente hacen búsquedas, y de esos dicen que la primera respuesta es la más creíble, la que más les convence, la mejor, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, lo que está haciendo Google es que la primera respuesta no es un enlace, por ejemplo, de la Wikipedia o de algún, digamos, o de alguna, ¿cómo se llama esto? De alguna web que haya preparado el tema, sino que es la inteligencia artificial la que te va a hacer la primera respuesta. Y la verdad es que yo muchas veces me quedo con la primera respuesta, con esa de inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando tú buscas un fármaco y preguntas por ese fármaco, lo primero que te sale son respuestas de inteligencia artificial, que te hacen una lista y lo que hacen es contestarte ellos. Entonces ya normalmente, fíjate que esto es un tema muy importante, es decir, no llegas a pinchar ningún enlace. Bueno, eso parece mentira, pero es muy importante porque prácticamente la inteligencia artificial, como los buscadores, lo que llegan a es hay un acuerdo tácito con las webs, con las páginas web y con los ¿Sabes qué pasa? Que en esto se ahorra muchísimo tiempo. Con el sistema de inteligencia. Claro. Sí, claro, pero estás perjudicando a las páginas web. No, por supuesto. Porque la página web lo que hace es crear contenidos. Y resulta que luego viene el buscador y en lugar de dar acceso a esa página web, que sería lo que le interesaría a la página web que ha creado los contenidos, lo que hace es robarle el contenido y resumirlo. Ya, profesor, pero bueno, para eso está hecho. Es que al final, y las páginas web le han robado
a las enciclopedias y depende de usted sabe que depende. Pero usted sabe que sí, que nosotros ya en casa enciclopedia ya la justa, ya no se compra, ya te vas enciclopedia yo tenía una y yo la Salvat de mi abuelo y el Atlas y eso ya no existe prácticamente. Pero fíjate que el acuerdo con digamos con Google y luego tenemos otro problema que me apunta Tenea, porque el tema de la tecnología Tenea controla mucho, y es la cantidad de páginas clickbait que han surgido simplemente por el clickbait, y eso también hace mucho daño. Sí, pero yo vuelvo al tema. Es decir, el hecho cierto es que todo Internet está creado sobre la base de que el creador de contenidos pueda obtener unas visitas, a partir de las cuales puede obtener una publicidad o no, o puede obtener, digamos, lo que tú dices, un clickbait o no, tener éxito o no, y eso le va a proporcionar ingresos de varios tipos. Por ejemplo, le puede proporcionar ingresos por ventas, o le puede proporcionar ingresos por publicidad, o le puede proporcionar ingresos simplemente porque se hace viral y hay patrocinadores, ¿no? Todo eso, en el momento en que Google introduce ese pequeño resumen, ya están perdiendo, según los cálculos que he leído, un 40% del tráfico. Fíjate. Un 40% del tráfico. ¿Eso qué puede producir? Hombre, yo lo que recomendaría en este momento a los creadores de contenidos, claro, aquí es un equilibrio, porque claro, si tú quitas todo el contenido, evidentemente no vas a aparecer en los buscadores, pero busca un equilibrio de tal manera que tú muestres ciertos contenidos y el resto los pongas bajo contraseña o bajo, como hacen los periódicos hoy en día. ¿Qué hacen los periódicos? Suscripción. O sea, te dejan leer la entradilla que se dice, pero luego ya no tienes que pagar una suscripción. Es decir, bueno, pues yo creo que al final casi todo Internet puede terminar siendo eso. Sí, señor. Porque de lo contrario, los creadores de contenido, como está pasando, ya se me había olvidado el ejemplo, ¿no? Los periódicos, es que tú entras a los periódicos y lo primero que te dicen es, ¿usted qué quiere? ¿Galgos o Podemos? Oiga, pues mire, porque cuando te dicen la toma esta de datos yo creo que eso no lleva a muchos sitios, porque yo creo que la mayor parte de páginas que te piden los datos al final no hacen uso de ellos, porque hay que tener unas herramientas muy potentes para poder dilucidar si son, digamos, mayores de tantos años, un montón de cuestiones. Eso de los periódicos, ¿usted sabe que hay una forma de saltar la suscripción? Que no la vamos a contar aquí. No, yo en este momento soy legalista. Yo también, pero que existe. Pero yo tengo suscripciones. Nos queda poco tiempo, Salvador. Dime. Y hablando del tema de la inteligencia artificial, hay uno de los epígrafes que me has enviado: los niños y adolescentes menores de 18 años no deberían usar aplicaciones de acompañamiento de inteligencia artificial, según un grupo de seguridad. Sí, bueno, parece evidente, porque en el fondo, si lo piensas, todo lo que está sucediendo en este momento, si hay un porcentaje alto ya que pregunta y responde por los sistemas estos de buscador, imagínate cuando dan el paso y se meten en aplicaciones donde le van a sugerir, recomendar, incluso proponer. Y yo creo que para gente que no tenga una formación sólida no es recomendable. De hecho, son pocos todavía, pero y muchos que a lo mejor ni nos enteramos, pero gente que se pone a hablar con la inteligencia artificial en aplicaciones y terminan suicidándose. Es decir, yo creo no son todavía, son pocos casos, pero bueno, yo desde luego no recomendaría en ningún caso, digamos, ese tipo de aplicaciones hasta los 18 años. Aplicaciones de acompañamiento significa aplicaciones en las cuales, digamos, hay una conversación muy fluida entre la inteligencia artificial y el usuario. Por supuesto. Y donde te va conduciendo. Y ya dijimos el otro día que muchas veces la inteligencia artificial es capaz de conciliar mucha información, pero falsa también. Con lo cual no es... La puedes engañar, Claro, la puedes engañar. Lo comentamos el otro día. Y aparte de eso es que no es que la puedas engañar, es que ella absorbe la información, la que sea. No decide si es buena o mala, sino que la absorbe, la asimila y luego la comparte. Y eso es un peligro tanto en los buscadores como en las aplicaciones. Los buscadores, la ventaja que tiene es que te pone un resumen, luego te pone enlaces y tú puedes decidir qué es lo que eliges. Yo en muchos casos recomiendo que se vaya a las fuentes principales, que no que uno se quede,
pero hay cosas que obviamente son suficientes con... Pero insisto, por ejemplo, tú coges un vademecum y puedes estar mirando, medicinas o fármacos y tal, pero es que te vas ahí y claro, es verdad que la inteligencia artificial te va a hacer un resumen en una entradilla, te va a hacer luego... Lo que hacen luego es incorporar toda una serie de preguntas-respuestas que vienen de páginas web de creadores de contenidos y se lo están robando. Dices, no, es que también los están robando a los otros. Sí, pero en el fondo lo que está impidiendo es que haya un mayor tráfico. A lo mejor al final todos ganan, ¿eh? Yo no digo que sea la peor solución, pero ya lo veremos. Y para finalizar, y así nos vamos con una pequeña sonrisa, la gente dice que los robotaxis de Waymo los están volviendo locos. Es una buena ¿Qué noticia es eso? porque, vamos a ver, los robotaxis son los taxis autónomos que hay ya en Estados Unidos, en bastantes poblaciones, y entonces lo que ocurre es que cuando hacen marcha atrás llevan el pitido este de los camiones de basura, que es lo que conocemos nosotros, de pi, pi. No sé si yo por la noche a las 12 o la 1 oigo al camión de basura que para subir y bajar o hacer marcha atrás ponen pi, pi, Sí. pi. Claro, pues tú imagínate en los aparcamientos, en los grandes aparcamientos que hay de robotaxis, ¿qué ocurre? Que cuando entra uno, sale otro, se mueven y tal, empiezan a pitar. Entonces, aunque han intentado por todos los medios reducir ese sonido e incluso encapsularlo y tal, no lo han conseguido y la gente está muy, muy exacerbada con este tipo de incidencias. Pues... Y no es fácil resolver porque los coches estos autónomos cuando hacen marcha atrás o cuando hacen ciertos movimientos... Yo sigo pensando que donde hayan 2 manos, 2 pies y 2 ojos y 2 oídos, es que no hay comparación. Las 2 manos son fundamentales. Salvador. Bueno, me voy a ir por la sombra, ¿eh? Por la sombra, porque ¿cómo es? Bueno, que los bombones al sol se derrite. Y el otro día dijiste una cosa... No me acuerdo yo ya. No sé qué, que se seca al sol. Tengo poca memoria. El agua se seca al Exacto, sol. Salvador, qué grande eres. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos quedan 3 lunes, creo. Muy bien. Me preguntaban en mi casa, oye, ¿cuándo vas a dejar de ir a la radio? ¿Cuándo quieres acabar? Tú eres el amo, Hombre, no, el cortijo. Yo vengo paso un rato. Y ahora paseo. Muy bien, pues Salvador Gil Gironés, un auténtico placer hablar de tecnología como todos los lunes aquí en Radio Intereconomía Valencia. Mañana es tarde. Hacemos un alto en el camino y vamos a hablar de música. Mañana es tarde con Juanfran Barberá. La segunda oleada del Estudio General de Medios nos sitúa como la radio de información económica más escuchada de Valencia, gracias a tu confianza, tu sintonía y tu interés por entender el mundo que nos rodea. Radio Intereconomía Valencia. Contigo hacemos la economía y el entretenimiento que se escucha, se entiende y se vive. Gracias, Valencia. Veus de Festa, con Juanfran Barberá. Todos los lunes de 7 a 8 de la tarde tienes una cita con los protagonistas de nuestras fiestas y tradiciones. Veus de Festa, con Juanfran Barberá en Radio Intereconomía Valencia. ¿Quieres asegurar el futuro profesional de tu hijo? Llega a Valencia Cantera de Empresas, la academia de formación tecnológica para niños y niñas desde los 5 años. Robótica con Lego, programación con Minecraft, diseño de videojuegos con Roblox y mucho más. La única con sello de calidad de la Asociación de Robótica Española. Clases por niveles de lunes a viernes e intensivos y talleres los sábados. Estamos en la calle Pobla de Farnals número 48 de Valencia, en la web canteradeempresas.com o llámanos al 637 24 19 81. Tu viaje al corazón de África está muy cerca, en Biopark. Disfruta del oasis de naturaleza y vegetación mientras contemplas animales salvajes y las crías de especies amenazadas como elefantes y chimpancés. Este verano vive una aventura en Biopark Valencia, tu viaje a la naturaleza salvaje. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella.
Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma, economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas. Elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece. Calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. La locución es el arte que provoca que la voz se convierta en un sentimiento determinado. Alegría, tristeza, miedo. En cada programa, cuña o spot que grabamos, la locución pretende provocar una emoción a nuestro oyente. Esta afirmación y las preguntas que te vendrán a la mente lo encontrarás en Iniciación a la Locución de Julio Madrigal. Edita Upwords Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva, un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, ¿lo has imaginado? Taunic.com. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Elfaba, ¿no podías mantener la calma por una vez? En vez de ponerte como una loca. ¿Estás contenta? ¿Estás contenta o no? ¿No ves que hundir así tus sueños para siempre no ha sido inteligente? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta tú? Por ambición has decidido obedecerle. Continuamos en Mañana es tarde. Pasan 44 minutos de la 1 del mediodía. Nos acercamos al final del programa y vamos a transformar nuestro estudio en un escenario iluminado por focos cálidos y partituras que interpretar. Se abre el telón para recibir a un director de orquesta que ha hecho del teatro musical pues una forma de vida, un creador capaz de dirigir con la misma precisión una sinfonía clásica que un número de Broadway. Pianista prodigioso, compositor apasionado y docente riguroso, nuestro invitado de hoy ha estado detrás de más de 80 producciones musicales desde Jekyll y Hyde hasta La Jaula de las Locas y ha llevado su arte a orquestas, escenarios y aulas. Hoy os presento al maestro de los musicales. Me precio de este adjetivo, el alquimista de la emoción en directo. Hoy le damos la bienvenida en Mañana es tarde a César Belda, porque el próximo... Dentro del 28º Festival de Jazz de Valencia tendremos el concierto extraordinario de la Orquesta de Valencia, los clásicos de Broadway, nada más y nada menos, en la Sala Iturbi, con voces importantísimas y, por supuesto, bajo la dirección de César Belda, al que le damos los buenos días. Hola César, ¿qué tal? Hola, buenos días. Qué maravilla de presentación. Vamos, solo te ha faltado decir que hago unas paellas estupendas. Bueno, es que, escúchame, ni tan mal. Estaba leyendo el próximo 11 de julio a las 7:30 en el Palau de la Música tendremos dentro del Festival de Jazz, porque muchas veces en Valencia, César, hablamos del certamen internacional, pero tenían que saber que en el mes de julio hay un importantísimo festival de jazz aquí en nuestra ciudad. Correcto, un festival además que trae todo tipo de géneros, no solo el jazz. También, por ejemplo, viene Michel Camilo y Tomatito, cantautores, y en este caso pues han apostado por un concierto sinfónico con música de musicales de Broadway
Y, bueno, de musicales que también se ha hecho en España, porque también hay alguna pieza de un musical original mío, que afortunadamente cada vez más la creación original de teatro musical en España tiene una aceptación mayor por parte del público y se escriben más cosas. Hombre, ahora mismo tenemos aquí en Valencia el Fantasma de la Ópera, la producción que viene directa desde Madrid. Correcto. Y bueno, yo estuve en enero viéndola y bueno, una auténtica barbaridad. Y es una... No sé si está ya o Sí, va a venir ahora. No, Sí, vienen sí. ya. Vienen Y ya, están ya. coincide en cartelera también con un musical mío, con Romeo y Julieta, que está en el Teatro Olimpia ahora durante el mes de agosto. O Julio. sea, escúchame, pues con los protagonistas de Romeo y Julieta hablamos la semana pasada, el día de la presentación en el Olimpia, y ahora pues, oye, con don César, que es el amo del calabozo, que diría aquel. Bueno, quiero preguntarte muchísimas cosas, no tenemos mucho tiempo, pero has dirigido y compuesto para un montón de espectáculos y de diversa variedad. Sí. ¿Qué distingue para ti un musical de una obra que simplemente entretiene? Pues para mí lo fundamental es que estamos haciendo teatro, con un adjetivo, musical, pero lo importante es el teatro. Yo soy un director musical muy atípico porque prefiero dar énfasis a la actuación, a transmitir el tema, el libreto, las letras, antes que a que sea una interpretación perfecta, que para eso está la ópera. Es quizá la gran diferencia entre la ópera y el teatro musical, aparte de la forma de cantar, es que en la ópera prima la música por encima de todo, y en el teatro musical debe primar el texto y el mensaje por encima de todo. Y esa es mi marca de la casa. Todos los espectáculos que yo hago intentan transmitir lo más posible al espectador. Bajo tu dirección, además de la Orquesta de Valencia, están Paco Arrojo, Lorena Calero, Silvia Luchetti, David Pérez Bayona, que para el imaginario colectivo, Lorena Calero fue la que interpretó el fallero el día de la crida. Sí, sí. Es una artista valenciana que tiene, pues precisamente, lo comentábamos ella y yo el otro día, porque la primera oportunidad que tuvo en un escenario como protagonista en Jekyll y Hyde en el año 2004 fue porque se la di yo. Así que nos conocemos desde entonces. Es una artista excepcional, no demasiado conocida en Valencia, porque ha hecho toda su carrera en Madrid, pero a raíz de la crida de este año de las fallas, pues se ha saltado a la fama y es hiper reconocida. Y también tenemos a otro artista valenciano, que es David Pérez Bayona, que se ha formado, es un artista joven, se ha formado muy bien y ha estado trabajando pues en los principales escenarios de España, incluso en el Teatro de Zarzuela. César, en los clásicos de Broadway vais a interpretar temas de los productores de Sonrisas y Lágrimas, del Jorobado de Notre Dame, de Hércules, del Fantasma de la Ópera, de Kiss Me Kate, de Los Miserables, de Candide, de Romeo y Julieta, de West Side Story, de Spamalot, de Cabaret, de Wicked, de Jesucristo Superstar y del Hombre de la Mancha. Esto, bajo mi percepción de neófito, es todo un reto, porque, vamos, se parecen entre ellos a un huevo y una castaña. Sí, pero todos son temas que al público le van a sonar, salvo alguna rara excepción, al público le van a sonar, y yo lo llamo musicales nivel 1, ¿no? Musicales como introducción a los musicales. Highlights. Claro, lo más conocido, pues tenemos Cabaret, del musical Cabaret, tenemos María de West Side Story, quien no lo ha escuchado en alguna vez, tenemos de Los Miserables, que ha estado en Valencia, aparte de gira, y con una aceptación brutal. La verdad es que en eso tengo que hablar de la ciudad de Valencia, porque es una gozada, un placer cada vez que pisamos cualquiera de los escenarios, ya sea en el Olimpia, en el Principal, en el Palau, en cualquier sitio, en la ópera, se llena absolutamente. Y el calor que sentimos los artistas cuando venimos a Valencia, pocas ciudades lo tienen. Qué bonito. Y César, darle el cariz, por ejemplo, tú, el Fantasma de la Ópera, ¿no? Sí. Que es, supongo que cantaréis o interpretaréis, perdón, la melodía principal, vale, pero lo que yo me quería referir es que luego tocáis el María de West Side Story y que no tiene ninguna similitud, cada una tiene su cariz, su ambiente, su musicalidad, eso también es importante. Cada pieza es diferente, es de su padre y de su madre,
tenemos desde temas rock como Getsemaní, de Jesucristo Superstar, a baladas mucho más clásicas como puede ser Sola yo o Sálvalo en Los Miserables, o temas de Disney como En la distancia de Hércules o Ahí fuera del Jorobado de Notre Dame, pero es que luego tenemos piezas también complicadas de nivel, porque no hay que olvidar que para teatro musical han escrito compositores tan importantes como, por ejemplo, Leonard Bernstein, del cual hacemos 2 piezas, una de West Side Story y la obertura de Candide, que es una pieza muy conocida dentro del mundo de las orquestas sinfónicas y dentro del mundo del teatro musical. ¿Llevas el tema de las entradas? ¿Te han dicho algo? Pues sí, ya quedan muy poquitas. Muy poquitas, solo quedan los laterales traseros. Sí, los laterales traseros y alguna cosa más, pero vamos, yo recomiendo a todo el mundo que vengan porque se lo van a pasar pipa escuchando, y aparte con esas voces maravillosas, las de Lorena, la de David, pero también quisiera hablar de Paco Arrojo, que es un primer espada desde los años 90 señor. En todas las producciones de este país, protagonista, y Silvia Luchetti, lo mismo, pero además por partida doble, porque ella es argentina, triunfó en Argentina, se vino a España y lleva triunfando en España 20 años. ¿Recuerdas el primer momento en el que dijiste esto es lo mío? Sí, lo recuerdo perfectamente. Estaba en el Teatro Calderón de Madrid viendo El diluvio que viene. ¡Ostras! En la producción que hizo José Luis Moreno. Vaya, las hormigas. Sí, ¡Qué grande! Y aparte yo estaba arriba con mis padres, yo tenía 15 años, 16 años, y estaba arriba del todo con mis padres viéndolo, y cuando salió el director, dije, con el palito, dije, yo quiero ser el del palito. Y a partir de ahí lo busqué para conseguirlo. Y César, dentro de... has creado musicales como Gaia, Romeo y Julieta, Las leyendas de Becker. ¿Es difícil crear un musical? ¿Qué viene antes? ¿La historia, la música, la emoción? Sí, primero viene evidentemente la historia, viene... además yo siempre lo digo, soy un compositor de proceso largo porque probablemente esté 6 meses sin sentarme en el piano, sin escribir una sola nota, pero por dentro está bullendo todo hasta que, como en un olla express o en un volcán, de repente empieza a salir toda la música y sale de un tirón. Y lo más complicado es encontrar el ambiente sonoro, porque no es lo mismo, como tú has dicho, Romeo y Julieta o Leyendas de Becker, que los dos beben de la misma tabla compositiva, a, por ejemplo, escribir piezas como las que acabamos de hacer para Carmina Burana de la Fura de los Baus. Estoy de gira internacional con ellos y me encargaron de hacer una introducción de media hora y claro, pues es un lenguaje completamente distinto. Mis musicales siempre, como te he dicho, van siempre en función del mensaje que el texto quiere transmitir, y eso influye en el estilo compositivo también. Qué bonito. Diriges la Orquesta Sinfónica de Valencia. ¿Qué significa para ti? Pues para mí, primero, un placer. Segundo, un reto, porque es una de las mejores orquestas de España, y aunque yo llevo dirigiendo orquestas pues muchos años, he estado 13 años dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Chamartín, que era una orquesta de Madrid, pero enfrentarse a la Orquesta de Valencia, al Palau de la Música de Valencia y al público del Palau, que es un público muy exigente, pues la verdad es que te da especial ilusión. ¿Ha habido alguna producción de las que has creado que te haya transformado como creador, o hay alguna que te haya dejado una huella emocional especial? Todas. Esto es como los hijos. ¿A quién quieres más? ¿A tu primer hijo o al segundo? Claro. Quieres a todos por igual. Es que entiendo que lo leía, no sé dónde lo he leído, y eran unas declaraciones tuyas que venías a decir. ¿Sí? La gente para ir a la ópera ya sabe a lo que va, ¿no? Pero cuando vas a ver un musical, lo que mucha gente entiende es que va a vivir una experiencia y vas a transmitir emociones. Y no se busca el virtuosismo, ¿no? de lo que es una ópera en sí. A ver, sí se busca el virtuosismo, por supuesto, porque yo siempre, en todas las sí, a nivel profesional sí. Buscas lo mejor. Sí, a nivel profesional sí, pero me imagino, o sea, me refiero a que el que va a ver un musical habitualmente no es el que va a consumir ópera. Correcto. Y aquí, en España, que es un país que ha recibido el teatro musical muy tarde. El teatro musical es evidentemente un producto anglosajón, nació en Londres, de allí pasó a Nueva York, pero no estábamos
habituados. El espacio del teatro musical lo ocupaba la zarzuela hasta hace relativamente pocos años. Y la gente todavía no está acostumbrada y le llama mucho la atención estar viendo una obra de teatro y de repente se ponen a cantar. Eso llama mucho la atención. Y mi trabajo es hacer que no llame la atención y que pasemos de hablar a cantar sin solución de continuidad y que haya que sea un todo. Pues si sois amantes de los musicales, los clásicos de Broadway, el próximo día 11 de julio, en la Sala Iturbi, bajo la dirección del gran César Belda, la Orquesta de Valencia, en el 28º Festival de Jazz de Valencia, este concierto extraordinario con gente tan importante como Paco Arrojo, Lorena Calero, Silvia Luchetti, David Pérez Bayona. Yo no me lo perdería, quedan muy pocas entradas, así que César, enhorabuena, muchísimas gracias por habernos... Y una cosa, yo también fui a ver al Olimpia el Carmina Burana de la Fura dels Baus y me tengo que quitar el sombrero también. Espectacular. Muchas gracias. Eres un auténtico crack y hoy lo hemos tenido aquí en Mañana es Tarde. César Belda, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Un abrazo y mucha suerte. Chao. Nosotros, después de hablar con el gran director César Belda, ponemos el punto y final al programa de hoy. ¿Cómo? Con nuestros cencerros. No sin antes os tengo que contar otra liada. Es que no, lo de España es Españistán. Según el debate.com en su sección de economía, Correos sufre una caída que deja a los ciudadanos sin poder enviar ni recibir paquetes. Varios usuarios han reportado a través de redes sociales que el sistema de localización de envíos tampoco funciona correctamente. Un poquito, por favor. Nada, los trenes, Correos, el PSOE, en fin, el hermano, la mujer. Y nosotros mientras subiendo en el EGM, 48.000 amigos que tenemos. Nosotros estamos encantadísimos. ¿Cómo molaría, Atenea, saludarlos de uno en uno, 48.000 ahí, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Nada, que es un auténtico placer. Nosotros nos vamos, gracias a Atenea Sastre, a Ramón Ferrer y a toda la gente que ha participado en el programa de hoy. Nosotros nos vamos hoy con una sonrisaca, porque hoy sí que hemos degustado y paladeado ese EGM maravilloso de Radio Intereconomía. Mañana más y mejor, a eso de las 12:05. Mientras tanto, a las 3 vienen los deportes, la actualidad del deporte valenciano de la mano de Alex Gomar. A las 6, El Varadero, la actualidad del puerto con Paco Barea. A las 7, Veus de Festa. Y a las 10, Patio de Cuadrillas, actualidad taurina de la mano de Carlos Bueno. Besitos y abrazos. Hasta mañana. Amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante de cualquiera que se atreva a respirar. Cabalgamos con el frío por el norte hasta el tiempo seco y cálido del sur, y no hay nada que me agite más la sangre que cambiar desde la noche hasta la luz.